El mundo del espectáculo quedó paralizado tras escuchar las palabras de Gökberg Yildirim. Una confesión breve, pero con una carga emocional que nadie esperaba. Con un tono serio y directo, admitió: a veces le tengo miedo, dejando al público y a los medios en un estado de absoluto desconcierto. La frase, aunque en apariencia simple, abrió la puerta a múltiples interpretaciones y encendió el debate en todas las plataformas digitales. Nadie pudo permanecer indiferente a un comentario tan intenso que parecía esconder secretos mucho más profundos. La confesión se convirtió en un fenómeno mediático, repitiéndose en titulares, programas de televisión y conversaciones en redes. La sensación era que se había revelado un lado desconocido del actor. Desde el momento en que sus palabras se hicieron públicas, los seguidores comenzaron a construir teorías alrededor de esa declaración. Algunos aseguraban que se trataba de un comentario relacionado con su vida personal, mientras otros lo vinculaban con experiencias profesionales intensas en el set. La falta de un contexto claro avivó la curiosidad del público, que no dejaba de especular. Cada frase de los fans en redes sociales añadía más capas al misterio. Las discusiones se multiplicaban en los foros, dividiendo a la audiencia entre quienes sentían compasión y quienes expresaban sorpresa. La confesión ya no pertenecía solo a Gökberg. Se había convertido en un tema de todos. El eco de su declaración se expandió rápidamente y no tardó en llegar a los medios más influyentes. Cada portal de entretenimiento compartía la frase con titulares impactantes que buscaban atrapar la atención del público. La intensidad del comentario lo transformó en una especie de lema que parecía repetirse sin descanso. El peso de sus palabras radicaba en su vulnerabilidad, en mostrar un lado humano que pocos imaginaban. El actor, hasta entonces percibido como alguien fuerte y seguro, había abierto una grieta en su armadura. Esa grieta fue suficiente para conectar con millones de personas. Los especialistas en comunicación comenzaron a analizar la situación con lupa. Muchos coincidieron en que pocas veces una frase tan corta había tenido un impacto tan grande en la opinión pública. Algunos lo interpretaron como una forma de sinceridad brutal, mientras otros pensaban que era un reflejo de la presión emocional que acompaña la vida de una estrella. El poder de su confesión se convirtió en un ejemplo del alcance que puede tener la vulnerabilidad en figuras públicas. La frase no solo desató curiosidad, también generó respeto. El público parecía valorar la honestidad incluso en medio de la incertidumbre. El debate se volvió aún más intenso cuando empezaron a surgir rumores sobre el verdadero destinatario de esas palabras. Hablaba de alguien cercano, de una relación personal o de una situación profesional. La ambigüedad era total, y esa misma ambigüedad mantenía vivo el interés. Las conjeturas se multiplicaban con cada nuevo comentario en redes sociales. La confesión, lejos de apagarse, seguía ganando fuerza día tras día. Gökberg había logrado lo que pocos consiguen: capturar la atención sin dar explicaciones. En plataformas digitales, miles de usuarios compartieron imágenes con la frase escrita como si se tratara de un mantra. Los memes se combinaron con publicaciones serias que analizaban cada detalle de sus palabras. La viralidad alcanzó niveles extraordinarios, situando el nombre del actor en las principales tendencias internacionales. El impacto fue tan grande que incluso quienes no seguían de cerca su carrera comenzaron a interesarse. La confesión había traspasado la esfera del entretenimiento para convertirse en un fenómeno social. La gente quería entender qué había detrás de ese miedo. El silencio posterior de Gökberg no hizo más que alimentar la llama del misterio.
Cada día que pasaba sin explicaciones era interpretado como un mensaje en sí mismo. Los fanáticos revisaban cada aparición pública en busca de señales. La tensión crecía y la expectación alcanzaba niveles que pocas veces se habían visto en torno a él. Su confesión había abierto un juego de interpretaciones sin fin. Y en ese juego, todos querían participar. El peso de su frase también provocó reacciones emocionales inesperadas. Muchos admiradores confesaron sentirse identificados, como si Goldberg hubiera expresado algo que ellos mismos no se atrevían a decir. En ese reconocimiento encontraron un vínculo más cercano con el actor. La vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, lo humanizó ante los ojos de sus seguidores. Esa conexión íntima reforzó su relación con el público. La confesión se transformó en un puente emocional entre él y sus fans. Los programas de televisión de entretenimiento dedicaron largos segmentos a analizar la situación. Invitados, periodistas y expertos especulaban sobre las razones detrás de sus palabras. Algunos aseguraban que se trataba de un gesto artístico, otros de una advertencia velada, y no faltaban quienes lo veían como un grito de auxilio. La diversidad de interpretaciones solo aumentaba el interés. La frase se convertía en un enigma colectivo que todos querían descifrar. La pregunta persistía: ¿a quién o a qué le tiene miedo Goldberg? Mientras tanto, su imagen pública se transformaba. Lo que antes era percibido como una figura inalcanzable, ahora parecía más cercano y humano. La confesión generó un contraste poderoso entre la fama y la fragilidad. Esa mezcla atrapó la atención del público como pocas veces ocurre. El impacto fue inmediato en su popularidad, que alcanzó nuevas dimensiones. Un probó como Glaser. Goldberg había logrado reconfigurar su relación con la audiencia con tan solo una frase, y lo había hecho de manera magistral. La repercusión de su confesión también se reflejó en el mercado mediático. Donde está tonación de se refleja sioco, o no nación o el crostonalce. Cada entrevista futura se convirtió en un espacio donde todos esperaban una aclaración. Los periodistas sabían que cualquier palabra adicional sobre el tema sería oro puro en términos de audiencia. La frase lo acompañaba a todas partes, como una sombra difícil de borrar, y mientras tanto, la incertidumbre seguía creciendo. Cada silencio alimentaba el mito. El museo en el que se dieron de las excavaciones oricera la razón conceptual. La confesión también puso en evidencia la enorme presión que enfrentan las figuras públicas. La vida bajo el escrutinio constante no solo es brillo y glamour, también es tensión y vulnerabilidad. Goldberg, consciente de ello, dejó ver un lado de sí mismo que rara vez se expone. Ese gesto fue interpretado por muchos como un acto de valentía, la valentía de admitir el miedo en un mundo donde la imagen lo es todo. Ese contraste lo elevó a un nivel de respeto aún mayor. Con el paso de los días, la frase comenzó a adquirir un significado más universal. No era solo Goldberg quien hablaba de miedo. Era una reflexión que podía aplicar a cualquiera. El público encontró en sus palabras una oportunidad para debatir sobre sus propios temores. Así, la confesión dejó de ser únicamente suya y se transformó en una conversación colectiva. Ese fenómeno cultural trascendió fronteras. El impacto había sido global. El caso de Goldberg Yildirim se convirtió en ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede ser una herramienta poderosa en la construcción de la imagen pública. Lejos de disminuir su reputación, la reforzó. Su sinceridad lo acercó a nuevas audiencias y lo mantuvo vigente en un entorno competitivo. La confesión
se convirtió en un ícono mediático. Y con ella, Gutenberg dejó claro que incluso las estrellas más brillantes tienen sombras. Sombras que también forman parte de su grandeza. Su decisión de no aclarar el contexto fue un golpe maestro. Al dejar espacio a la imaginación, permitió que la audiencia se apropiara de la frase. Cada persona construyó su propio significado en torno a esas palabras. Ese gesto multiplicó el impacto y prolongó la viralidad. Lo que comenzó como una confesión íntima se transformó en una conversación global. Y en esa conversación, Gutenberg seguía siendo el protagonista. El poder de su frase también inspiró a otros artistas a hablar con mayor franqueza sobre sus emociones. Varios colegas se sumaron al debate, compartiendo sus propios miedos en entrevistas o publicaciones en redes. La confesión de Gutenberg abrió la puerta a un nuevo diálogo sobre vulnerabilidad en el mundo del espectáculo. Ese legado no solo quedó en el ámbito mediático, también tuvo un efecto cultural. Ponono casada pecadas, tampoco con gran tres ocultados Siomon. Campesal. Da, abrió el espes. El impacto fue profundo y duradero. El público, lejos de apartarse, se acercó aún más a su figura. La empatía generada por sus palabras fortaleció el vínculo con sus seguidores. Los fanáticos se organizaron para enviarle mensajes de apoyo y comprensión. Esa ola de cariño reforzó la imagen de Gutenberg como alguien que, a pesar de la fama, sigue siendo humano. La confesión se convirtió en un punto de encuentro emocional entre él y millones de personas. El respeto hacia él creció de forma innegable. La frase también abrió un espacio de reflexión sobre la importancia de la honestidad en el mundo actual. En un contexto donde todo se filtra y se maquilla, una confesión tan directa tuvo un impacto devastador en el mejor sentido. Era como si hubiera derribado un muro de silencio con solo 5 palabras. Ese muro roto permitió que el público lo viera de una manera distinta. Y esa visión diferente fue lo que garantizó el éxito de su mensaje. La viralidad de sus palabras se convirtió en un fenómeno estudiado incluso en universidades y foros especializados. Expertos en comunicación analizaron cómo una confesión sencilla podía transformar la percepción pública. Lo que encontraron fue claro: la vulnerabilidad conecta más que cualquier discurso ensayado. Y Gutenberg había dado la lección perfecta. Su confesión ya formaba parte de un caso de estudio sobre el poder de la autenticidad. Un caso que será recordado por mucho tiempo. La fuerza de su confesión también marcó un antes y un después en su carrera. Dejó de ser visto únicamente como un actor talentoso para convertirse en una figura que inspira respeto. La gente ya no solo quería verlo en pantalla, quería escucharlo, entenderlo y acompañarlo. Esa nueva dimensión de su imagen abrió puertas insospechadas. Su carrera adquirió un valor adicional basado en la conexión humana más que en el espectáculo. Y todo comenzó con esa frase. Lo más impresionante es que Gutenberg logró todo esto sin planearlo, al menos aparentemente. Una confesión espontánea se convirtió en un fenómeno cultural global. Ese poder inesperado fue lo que más sorprendió a todos. La espontaneidad, la vulnerabilidad y el misterio fueron los ingredientes de un éxito sin precedentes. Nadie lo olvidará pronto. La confesión seguirá resonando por mucho tiempo. Incluso semanas después, la frase seguía circulando como si hubiera sido dicha el día anterior. Los debates no cesaban,
y el misterio seguía vivo. Esa permanencia en el tiempo era prueba del alcance que había tenido. Lo que muchos comentarios olvidan es que no se trató solo de miedo, sino de valentía. La valentía de decirlo en voz alta. Esa valentía fue lo que lo elevó a otro nivel. El impacto de sus palabras también generó un cambio en la manera en que los medios abordan las declaraciones de las celebridades. Ahora, cualquier confesión es analizada con mayor profundidad en busca de significados ocultos. Goldberg, sin proponérselo, había cambiado las reglas del juego. La forma en que los famosos se comunican ya no sería la misma. Cada nueva oferta de Leoset carecían entre sí no sería la misma. El precedente estaba marcado. Su confesión fue la prueba de ello. El respeto ganado tras su confesión es algo que lo acompañará durante mucho tiempo. La audiencia vio en él no solo a un actor, sino a un ser humano capaz de enfrentarse a sus propios temores. Esa honestidad lo distinguió en un mundo donde la apariencia suele dominar. Su frase fue un recordatorio de que la vulnerabilidad también es fuerza, y que, a veces, las confesiones más simples son las que más resuenan. El fenómeno generado por sus palabras quedará inscrito como uno de los momentos más memorables de su carrera. No importa lo que haga en el futuro, esa confesión siempre será parte de su historia, una historia marcada por la autenticidad y la conexión humana. La frase seguirá acompañándolo como una sombra, pero también como un símbolo de su valor, y ese símbolo lo mantendrá vivo en la memoria colectiva. El impacto fue tan grande que aún hoy sigue creciendo. El caso de Gökberg Yildirim demuestra una vez más el poder de la comunicación en la era digital. Una confesión corta y sincera puede tener un alcance inimaginable. El respeto generado fue proporcional a la valentía de sus palabras, y esa valentía lo convirtió en protagonista de uno de los momentos más comentados del año. El público lo aplaudió, lo entendió y lo abrazó a través de la pantalla. Y todo gracias a una frase: a veces le tengo miedo.